de la palabra de vida, es un privilegio que podamos siempre llegar a la palabra y que esta palabra sea la que nos dé vida, que recordemos que la palabra es Dios mismo y que Cristo es la vida misma. Entonces es bien importante que recordemos que este mes vamos a tener presente en nuestras vidas esta palabra que nos llena de esa vida que solo nos puede dar Cristo, porque la que vivimos, digamos que en nuestra naturaleza humana no es vida, realmente la vida está en Él. Vamos a ver la palabra de vida. La vida es Dios mismo y la vida es Cristo. Vamos con la ayuda del Señor a recordar que Cristo es Dios y también es la vida. Vamos todos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan 5:12. En distintas versiones, Primera de Juan 5:12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esta palabra es tan clara, pero aún así yo quise traer acá, está un poquito pequeño, pero ahí lo podemos, yo creo que los que nos ponemos gafas miramos. En esta versión del lenguaje actual dice: si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Y si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Y entonces lo primero que tenemos que recordar aquí es: ¿qué vida queremos? La vida eterna. ¿Y cómo podemos tener la vida eterna? Unidos a Él. Solamente si estamos unidos en comunión con Cristo, podemos tener vida eterna. Y por eso es que esta palabra quise que, digamos, que arrancáramos con esta palabra, porque el texto que vamos a aprender hoy, o digamos que vamos a estudiar hoy, tiene que ver muchísimo con esto. Y todo el mes vamos seguramente a analizar en la palabra lo que significa Cristo como vida y lo importante que es entender a Cristo no como algo que está fuera de nosotros, sino nosotros estamos dentro de Él, y solo dentro de Él vamos a tener esa vida. Y es importante que hoy que ya todos aquí conocemos al Señor por su gracia maravillosa y conocemos lo que Él ha hecho, recordemos que vivir es vivir Cristo, no es otra cosa sino Él. Entonces vamos a mirar, y tomando, digamos que inicialmente esta palabra, vamos a recordar lo que nos dice Primera de Juan 1:4. Nos dice: antes de que nada existiera, ya existía la palabra. Voy a dejar que los ubiquen y miramos. Igual acá lo tengo proyectado. Antes de que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y no existe nada que Él no haya creado. En Él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Esta palabra hermosa nos recuerda, primero que todo, que quién estaba en la creación antes que nada. Cristo, porque Él era vida, ya era vida antes de que todo esto que nosotros conocemos en este mundo existiera. Y si nosotros tenemos eso muy presente, muy seguramente, y lo tenemos como una verdad en nuestra vida, en esa comunión que tenemos con Él, no vamos a tener los errores que tuvieron la iglesia de Colosenses, que es el capítulo que, digamos, el libro que vamos a estudiar hoy. Vamos todos a Colosenses 2, vamos a estudiar del verso 8 al verso 15. No dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en la enseñanza de Cristo.
En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Además, Él es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. Por estar unidos a Cristo, Él los libertó de su naturaleza pecaminosa, no por medio de la circuncisión que se hace en el cuerpo, sino por medio de la circuncisión que hace Cristo. Con Él, ustedes fueron sepultados en el bautismo y en su resurrección resucitaron ustedes con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó. De hecho, ustedes estaban muertos, nos dice la palabra, a causa de sus pecados, y no se había despojado de su naturaleza pecaminosa, pero Dios nos vivificó. ¿En quién? ¿Con quién? Con Cristo. Y nos perdonó los pecados. Él eliminó la prueba acusatoria que había contra, ¿cómo dijo Sadie? ¿Contra quién? Contra nosotros. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué más pasó? Dice, Él nos eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes, les decía en este momento a los colosenses, es decir, los mandamientos de la ley. Esa quedó anulada cuando la clavó en la cruz. Y así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad, y por medio de ¿quién? De Cristo, los humilló públicamente y los exhibió desde su desfile triunfal. Qué palabra tan poderosa. Vamos a mirar qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta palabra. Podemos avanzar. Gracias. Bueno, vemos este verso 8. Dice, no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en la enseñanza de Cristo. Bueno, para poder analizar esto, yo quise hacer una revisión de este libro de los Colosenses. Colosenses, o la iglesia de los Colosenses, proviene de la ciudad nombrada Colosas. La carta que escribe Pablo a esta iglesia que se encontraba allí era una población en Colosas donde primordialmente, digamos que había muchísimas personas del pueblo gentil, pero también habían personas del pueblo judío. Y en esa mezcla entre judíos y gentiles, había pues también en la iglesia de Colosas una composición de esa mezcla, judíos y gentiles. Según lo que investigué y encontré, dice que en esta iglesia, con el tiempo, empezaron a existir, digamos, una serie de malas costumbres provenientes, por un lado, del legalismo judío y por otro lado, de los arraigos que traían el pueblo gentil. Una serie de misticismos, una serie de cosas que no correspondían a la fe en Cristo. ¿Qué pasó con esta iglesia de Colosas? La iglesia de Colosas fue, digamos que no fue instaurada por Pablo, sino digamos que se produjo de la conversión de una persona en el pueblo de Efeso, como lo narra Hechos 19, que fue Epafras. No sé si se dice Epafras o ¿qué? Epafras. Epafras. Y por eso es que Pablo no es el precursor de esta iglesia, pero sí derivado de la palabra que Pablo profesó en Efeso. Epafras se convirtió y llevó a la ciudad de Colosas la palabra, y allí nació la iglesia de Colosenses. Y así digamos que lo podemos ver en Colosenses 2:1 y como lo podemos ver en Colosenses también 5 al 7. Pero cuando la iglesia pues ya seguramente tenía un recorrido, empezaron estas malas costumbres a apoderarse de la iglesia, herejías, cosas que no eran acordes con la naturaleza, con la fe y con lo que Cristo había hecho en la cruz. Por lo tanto,
Epafras, bueno, como se diga, no sé. Ok. Bueno, ahí me perdonan la ortografía, no sé la pronunciación, pero ya sabemos de quién hablamos, ¿cierto? Este personaje empezó a preocuparse por la iglesia y fue hasta Roma, donde estaba Pablo encarcelado, a decirle: necesito auxilio. Y escribió Pablo esta carta dirigida a la iglesia de Colosas. Y por eso es que en el verso 8, Pablo dice, no, si nos podemos devolver en una, Martica, porfa. Hacia atrás. No, a la anterior. Atrás. No dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas. Y ahora vamos a ver a qué filosofías erradas y huecas y tradiciones humanas se refería Pablo, que no eran acordes con la enseñanza de Cristo. Ahora sí, avancemos. Bueno. Resulta que es importante también aquí mirar que la iglesia pues se vio en su momento contaminada por lo llaman, digamos que algunos estudiosos, unas herejías que estaban dándose en la iglesia de Colosas, donde se decía, sí, Dios es bueno, pero la materia es mala. ¿Y a qué se refería a eso? Como Colosas tenía un pueblo gentil, era un pueblo griego, el pensamiento griego hablaba acerca de que la materia era mala y el espíritu era bueno. Y por eso era indispensable que Cristo ocupara un cuerpo humano. Y entonces estaba desdibujando todo lo que correspondía a la encarnación real de Cristo. ¿Para qué Cristo vino y ocupó un cuerpo humano? No era para mejorar o digamos volver bueno el cuerpo material de la iglesia, como lo concebían los griegos, sino realmente era ¿para qué? Para darnos vida. Y eso era necesario que Pablo se lo recordara a la iglesia de Colosas. No se dejen engañar por mitos, por cuentos, por circunstancias que alrededor de esto se puedan generar. En ese sentido, Pablo refuta esa falsa enseñanza y recalca la realidad de la encarnación de Cristo. ¿Para qué vino y se encarnó Cristo? Siendo el Dios, siendo el creación, estando antes de nada, siendo el vida antes de todo lo que nosotros vivimos, era necesario que Él viniera y se encarnara, pero para cumplir un propósito, y era darnos vida. Pero no cualquier vida, era una vida en Él que es vida. Por eso era importante recordarle al pueblo de Colosas, si hubiera podido ser lo que mirábamos inicialmente en Juan 5:12. Sin estar unidos al Hijo no tenemos vida. Y es algo que hoy nos está recordando también el Señor a nosotros. No se trata de nuestro cuerpo material, no se trata ni siquiera de si somos o no buenos o las costumbres buenas que podamos creer buenas que tenemos, sino se trata de estar unidos en comunión con Él. Si no estamos unidos en comunión con Cristo, no hay vida. Estamos completamente muertos. Había otra situación en Colosas y era que también se decía que Cristo pues era como que una descendencia ahí de Dios, ¿no? Y era como algo secundario, quitándole al Señor toda su grandeza y deidad y plenitud divina. Y entonces por eso era necesario que Pablo escribiera fuerte esta carta a Colosenses para recordarles que no solamente Dios es vida, sino que Cristo es Dios, creador de todo. Estuvo ahí en el momento en que todo se creó. Entonces, era bien importante. Uy, ya no se ve. No te preocupes, no importa. Era bien importante que se ilustrara por parte de Pablo que
estaba el pueblo de Colosas siendo engañado por legalismos y por tradiciones humanas. ¿Cuáles? Las de los griegos. También se hablaba de que como que había algo ahí que estaba por encima de las escrituras y que era algo necesario que se iluminara fuera de Cristo para llegar a la salvación. Y pues realmente eso es lo que se encuentra desde el pensamiento griego, como y no hay otra cosa ni otro mediador entre Dios y el hombre sino Cristo. Y todo eso Pablo tenía que entrarlo a ajustar en esta carta. Por eso les dice con bastante vehemencia: no se dejen engañar por filosofías erradas. Filosofías, porque todos esos son dichos, cuentos errados y huecos. Lo triste es que hoy este mundo también está siendo contaminado por ese tipo de filosofías. No, eso Dios era, Cristo era ahí como que Él incluso no existió, no vino, no se humanizó, no murió en la cruz. Filosofías erradas y huecas. Ahora, tradiciones humanas, y aquí Pablo también tenía que ponerle al pueblo de Colosas, porque resulta que no solamente eran los griegos gentiles que estaban en la iglesia, sino los judíos que traían también muy marcadas las leyes del Antiguo Testamento. La necesidad de la circuncisión para salvación, la observación de una serie de rituales ceremoniales que estaban en el Antiguo Testamento, leyes de alimentación, festivales o digamos que fiestas, días de reposo, etcétera, que también estaban muy marcados en la iglesia de Colosas, porque como yo les decía, era una mixtura entre griegos y judíos. Entonces, sí que claro, ahora uno entiende por qué Pablo dice en este verso 8, no solamente son filosofías cerradas y huecas, sino tradiciones humanas. Porque ya sabemos que cuando Cristo murió, resucitó, tenemos un nuevo pacto con Él. Por lo tanto, esas leyes ya no tenían que, o no importaban para la salvación. Y entonces aquí es bien importante, vemos ahí, si todos tienen su Biblia en la mano, veamos el verso 9, porque aquí es que se pone buena la cosa, digo yo, se pone bonita. Es cuando Cristo no le jala orejas y le dice, no, acuérdate qué es esto. Se lo decía al pueblo de Colosas y como dice Sadi, como la palabra no pierde esa vigencia, ese sabor, esa vida, hoy nos recuerda que esa vida es la que tenemos hoy. Y mire esto tan lindo que dice el verso 9 en Colosenses 2:9. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Sorprendente, ¿cierto? Les estaba recordando al pueblo de Colosas que eso que decían que Cristo no era Dios, sino que un descendiente de Dios, alguien menor, inferior, no era cierto. En Él está encarnada toda la plenitud de ser Dios mismo en un cuerpo humano. Y le dice en el verso 10, y ustedes, al estar unidos a ¿quién? A Él, están llenos de esa plenitud. Y es ahí cuando uno dice, qué privilegio que hayamos conocido esta palabra, que Dios nos permita por gracia, porque no merecíamos nada de esto, poder hoy entender que estamos ligados a Cristo, unidos a Cristo, y gracias a Él estamos también llenos de esa plenitud. Y termina diciendo la palabra, además Él es la cabeza y tiene toda autoridad. Vuelve y nos recalca al pueblo de Colosenses, es Dios, Cristo es Dios, Cristo es vida, hay plenitud en Él. Y tiene esa autoridad sobre todo principado y potestad. Y entonces uno se pregunta, vamos a avanzar, ya que sé, ¿qué significa tener vida o plenitud en Él? Tener a Cristo mismo es tener vida. Pero nos decía el Paz en estas reuniones de los sábados, no es algo
intelectual o que nosotros simplemente lo leamos y digamos, ah, sí, o no lo aprendamos de memoria, sino que podamos ver que cada que nosotros morimos, Él va viviendo en nosotros. Y cada día se expresa más. A veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Cómo Él actúa a través nuestro. Y es bonito. Y nos confronta con nosotros mismos. Y esa es esa plenitud que nos permite entender que es Él y nadie más lo que nos permite tener vida. Cristo posee toda la plenitud de Dios. Miremos Juan 1:16. Acá en mi versión, en Nueva Versión Internacional dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, no merecíamos, es que nada, mejor dicho. Pero como Él es Dios, Él es vida, Él es creación, nos permite en esa plenitud recibir gracia sobre gracia, o sea, lo inmerecido, lo que no teníamos derecho, porque estábamos muertos. Y es bonito verlo, veámoslo también en Efesios 1:13. Qué bendición. Pero solo es en Él, en comunión con Él, dejando que Él viva en nosotros, estando nosotros en Él. No es posible de otra forma. No es posible solamente diciéndolo de labios para afuera. No es posible quizás aparentando hacia afuera cosas. Nos toca morir todos los días, todo el tiempo, en cada momento, en cada circunstancia, para que seamos cada día menos Zulma, Ruby, Germancito, todos, y sea más Él. Y en Él seamos una iglesia, pero una iglesia viva. Por eso el abrazo de hoy fue tan bonito, porque nos recuerda que somos uno en Él. Bueno, la vida está en Él. Es la segunda cosa que nos recuerda ese verso 9. Miremos Juan 1:4, ahí nada más devolvámonos un poquito. Ya habíamos visto. ¿Qué nos está diciendo? Que la vida está en Él. Ahora, Jesucristo también repitió en mismo Juan, en muchas partes, que Él era la vida. Miremos Juan 14:6 y 11:25. Uno que me ayude a ubicar uno y el otro. Juan 14:6 y Juan 11:25. Juan 14:6. Yo soy el camino. Hoy cantábamos de la senda, ¿no? Él es nuestra senda. Nadie va al Padre, al reino, sino por Él. O sea que si no tenemos comunión con Él y vida en Él, no vamos a estar en el reino. Exacto. Entonces, es imposible. Entonces, la salvación no era como la pensaban los griegos en la iglesia de Colosenses, de que Él tenía que haber venido, que un cuerpo humano, y no, nada que tiene que ver con eso. Tiene que ver solo con Cristo. Y entender que es en Él que tenemos la vida. Vino a la tierra a que el hombre tuviera vida. Nos lo dice Juan 10:10. Miremoslo más adelantico. Más atrasito, perdón. ¿Y será plena en cosas de este mundo? ¿Abundante en cosas de este mundo? No. Es abundante en las cosas de Él, en lo que es Él. Y por eso es que, ¿qué significa vivir la vida? Y nos lo recalcaba el Paz en nuestros encuentros de los sábados. Vivir la vida es vivir Cristo. Y es vivir cada día más, menos Zulma Carolina, Germán, Dianita, todos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite vivir, aunque todos los días nos levantemos y respiremos.
pero si no vivimos Cristo, estaríamos muertos. Por eso es que yo no sé ustedes, hermanos, pero yo me siento privilegiada de leer esto y decir: Señor, gracias por revelarnos a través de tu palabra. Mira, no es tu palabra mostrándonos que es Él, que es vida, que cualquier otra cosa que nos vengan a contar o a decir son filosofías huecas, son filosofías baratas, tradiciones humanas muchas veces también, ¿no? De lo que mostramos o tenemos que mostrar o lo que creemos que debemos ser. No, nosotros no debemos ser nada como Zulma, nada como Ruby, nada como Sadi, nada como nada. Sin Él no somos nada. Para vivir tenemos que ser Cristo. Yo también estoy descubriendo eso. Todos estamos descubriendo día a día eso. Y es ver cómo el Señor empieza a crecer en nosotros, y hay momentos en que hasta se confronta con uno mismo, porque claro, nos cuesta morir, ¿no? Y entonces no es fácil, yo entiendo, todos los días es una lucha difícil, porque esta naturaleza pecaminosa es fregada. Pero es tan bonito ver que el Espíritu Santo empieza a hacer cosas, y en la medida en que estamos comiendo Cristo, esto que es hermoso, su palabra de vida, como que uno, cada que va a pasar algo, una chica, ¿qué está pasando? Y no es que uno reaccione por uno mismo, es Cristo en uno haciéndolo reaccionar. Por lo tanto, es una bendición, hermanos, que tengamos vida en Él. Sin Él estaríamos muertos. Entonces, volvamos a nuestro pasaje de Colosenses que estamos estudiando, y vamos al verso 11 y 12. Por estar unidos, ¿a quién? ¿Qué dice la palabra ahí? A Cristo. ¿Y qué pasó? Él nos liberó de nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, ahí le está hablando a los colosenses de su naturaleza pecaminosa. No por medio de la circuncisión que se hace en el cuerpo, sino por medio de la circuncisión que hace Cristo. Y aquí es bien importante recordar que, recordar aquí que Pablo les habla a los colosenses, y como allí en esa iglesia de Colosas había pueblo judío, pues estaba muy marcado la tradición o la señal o el símbolo externo de que la circuncisión física era una suerte de limpieza del corazón o de limpieza del pecado. Pero como ya no estamos en el antiguo pacto, sino estamos unidos ¿a quién? Ahí dice, Él nos libertó, nos dio vida. ¿Nos libertó de qué? De esa naturaleza pecaminosa que teníamos. Y ya no necesitamos esa circuncisión de la que habla Deuteronomio 10:16 o 36, sino necesitamos es una circuncisión que nos la hace solamente ¿quién? Cristo. ¿Cuándo? Cuando por gracia Él se une a nosotros. Como no merecemos nada. Yo decía, Dios, es fuerte, porque ¿qué soy yo? Nada. ¿Qué somos nosotros? Nada. Es tan corruptible esta vida, este cuerpo. Pero en Él nada es corruptible, en Él todo es vida. Entonces, unidos, nos dice aquí, le dice Pablo, le recuerda a los colosenses, ojo, unidos a Cristo, Él los libertó de su naturaleza pecaminosa, recordándole a los judíos de esa iglesia que no era la circuncisión física, sino un nacimiento nuevo en Cristo lo que nos permitía tener esa libertad. Y para eso teníamos que unirnos a Cristo. Y termina diciendo más adelante, con Él fueron sepultados en el bautismo y en su resurrección,
fueron en su resurrección resucitados ustedes en él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó. Vamos a mirar ahí como para recordar algunos pasajes acerca de esto. Miremos Efesios 2, 1 al 5, que nos habla un poco acerca de esto. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los que andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según lo que gobiernan las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, naturaleza pecaminosa, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, ¿nosotros qué éramos en la naturaleza pecaminosa? Objetos de la ira de Dios, culpables, muertos, o sea, estábamos sentenciados. Y qué bonito es ver que Pablo le dice a los colosenses y nos dice a nosotros: unidos a Cristo, Él nos libera de eso. Y no tiene que ver con una circuncisión, sino tiene que ver con estar unido a Cristo, tener la vida que Cristo nos puede dar, mediante la fe del poder que hizo que Él resucitara, poder que Él mismo tiene por ser pleno, por ser Dios. Y la gracia que Dios nos permite. Miremos el verso 13, Martica, por favor. El siguiente. De hecho, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y aquí en Efesios también nos lo recuerda. Y no se había despojado de su naturaleza pecaminosa, pero Dios nos vivificó con Cristo. Es decir, que nos dio nuevamente vida y nos perdonó los pecados. Eso le está recordando Pablo a los colosenses. Él eliminó toda prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, los mandamientos de la ley. Eso quedó anulado y clavó todo eso en la cruz, porque recordemos que el Paz nos ha enseñado muchas veces que llegó a un punto en que Dios sabía que no podíamos en la ley lograr ser perfectos, santos, ser imagen de Él, y sabía que necesitaba que Cristo viniera a hacer ese sacrificio maravilloso en la cruz. Y esto tiene una simbología, y es que en ese tiempo, en la crucifixión, ustedes recordarán, ponían en la cruz el listado de si era un ladrón al que crucificaban, lo que sea, lo que había hecho, ¿cierto? Acá le está diciendo Pablo a los colosenses y a nosotros, allá en la cruz quedó clavado toda la lista de sus pecados, mostrados así como en esa época, así tal cual. Y por su sangre hoy somos vida. Si eso no hubiera sido posible, no seríamos nada, estaríamos muertos, como nos dice en Efesios. Miremos Efesios 2:12. Nos dice la palabra: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Estoy preocupada que me pasen tiempo, pero me tienen paciencita, 5 minuticos. Miremos Efesios 2:12. Dice la palabra. Bueno. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, en el verso 13 dice: en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ven qué bonito cómo se une, mire lo que Pablo les dice a los efesios con esto que les dice Pablo a los colosenses también, recordándoles que solo en Cristo podemos tener ese acercamiento
porque solo unidos a Él podemos ir al Padre. No hay otro camino. Miremos rápidamente Romanos 8:8. Y aquí nos recuerda otra vez la palabra que los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, Dios, gracias, porque ya no vivimos nuestra naturaleza. Si vivimos con Él, unidos a Él, la vida nuestra es otra vida. Porque ya no vivo yo, sino Cristo, decía Pablo, vive en mí. Miremos 1 Corintios 2:14. Y hermanos, tener vida a veces también implica que no nos entiendan en este mundo. Y ahí 1 Corintios nos lo dice. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo. Pero nosotros sí lo entendemos. Y no lo entendemos porque Zulma lo haya entendido, o porque Ruby o porque Mericita lo haya entendido, sino porque al estar unidos a Cristo, Él nos lo hace entender. Es la vida que Él nos da la que nos permite entender que con Él somos plenos. A mí que me ha costado, desde mi intelecto, al principio me costaba entender eso, desde el intelecto yo decía, pero ¿cómo es eso? Si yo necesito unas cosas, necesito aprobación, aceptación, qué sé yo, mil cosas de este mundo. Hoy no necesito nada más sino a Él. Necesitamos todos es a Él y todos estar unidos en Él para ser una iglesia viva. Miramos Romanos rápidamente, ya casi termino. Romanos 3, 24 al 26. Gracias, mi Martica. Romanos 3, 24 al 26. Sí, señora. Pero por su gracia, ¿por qué? Gracia. Sobre gracia, sí, señora. Justificados juntamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, a la vez el que justifica al que tiene fe. ¿En quién? En Cristo. Todo se trata de Él, sí, Señor. Es que no hay, uno lee la palabra y no habla de nadie más. Entonces es bien hermoso ver eso. Y miremos por último Efesios 1, 7. Nos dice la palabra. Y con esto entendemos por qué cuando Pablo le escribe a los colosenses dice que eliminó toda prueba acusatoria. Dice Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Y gracia solo la puede tener Dios. Solo la puede tener Cristo. Solo Cristo podía dejar de ser Dios para venir y morir por nosotros y clavar allá toda nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz. Y decir, si estás conmigo, si tienes comunión conmigo, tienes vida, porque es que yo soy vida.
Entonces es bien bonita esta palabra, hermanos, y frente a esto, por último, Colosenses, o este pasaje de Colosenses que estamos estudiando, dice: Él eliminó la prueba acusatoria que había contra nosotros. Porque claro, nosotros en nuestra naturaleza estábamos muertos, éramos muerte, éramos pecado, no éramos nada. Pero Él, con eso que hizo allá, como dice la palabra y nos mostraba ahorita, hizo justicia con nosotros, fue justo con nosotros, dándonos lo más maravilloso que Él tenía, que es su Hijo, que también es Dios, que también es vida, porque sabía que solo por medio de Él podía anular todo eso que éramos nosotros. Y qué bendición que por gracia, que no merecemos, hoy los que estamos aquí conozcamos que Él es el que nos da la vida. No hay otro camino, no hay otra forma que estar unidos en Él, siendo uno solo con Él. Y por último, pues entender que Él, derivado de ese sacrificio, le dijo aquí a los colosenses, se puso por encima públicamente de todo lo que puede existir. Derribó todo lo que exista en este mundo, porque no hay nadie que tenga más autoridad y más plenitud que Él. Y si nosotros lo creemos de esa forma, si dejamos ser más nosotros y que Él sea más Él en nosotros, pues vamos a reflejar vida. Podemos llevar vida en cada momento de lo que Dios nos permita estar en este mundo. Y como dice Josadi en el pasaje que nos leyó hace un ratico, y qué privilegio es llegar la muerte y que ahí empiece nuestra verdadera vida. Bueno, nosotros ya en este momento tenemos vida en Él, pero ya ahí vamos a descansar de esta naturaleza, esta lucha en la naturaleza pecaminosa. Y Él triunfó con nosotros, dándonos esa vida, una vida en abundancia, una vida plena, una vida que solamente Él nos puede dar. Eso era lo que quería compartirles hoy, arrancando el mes de la palabra de vida. Cristo es vida, vivir en Cristo es la vida.